digamos que la principal experiencia del pueblo de Israel, que va a ser una experiencia fundante en sus banquetes litúrgicos celebrativos, es la experiencia del Éxodo. Y os pongo ahí dos palabrejas haciendo un cierto juego de palabras, Éxodo y sínodo. Estamos en tiempo sinodal, y sabéis que el término odos en griego significa camino. Por tanto, odos es camino fuera, salida. Si vais en un avión griego, todavía en vez de exit en las etiquetas pone éxodos. Es decir, que éxodo en griego sería salida. Sínodo, por tanto, sería camino, y ese sin, lo que significa esa partícula en griego, es con, junto a. Sin odos es camino juntos, camino con otros. Y por tanto, la experiencia del Éxodo es una experiencia sinodal, en el sentido de que Dios no saca a cada israelita de Egipto, sino que saca al pueblo de Israel. Es decir, es una experiencia comunitaria, es una experiencia de comunión entre ese pueblo que se siente liberado y Dios, que es el libertador de Israel, valiéndose del personaje central del libro del Éxodo, que es Moisés. Cada Cuaresma, la Iglesia nos invita a entrar en el desierto y reproducir, como el pueblo de Israel, el camino hacia la Pascua. Recordáis que el pasado domingo, en la celebración de la Eucaristía, en la primera lectura, era la experiencia de esa epifanía que tiene Moisés recibiendo su vocación. Una epifanía que, no quiero repetir la homilía del domingo porque no se trata de eso, pero en la cual hay como una serie de premisas vitales que nos vienen muy bien a nosotros como ejercitantes. Recordamos que Moisés es aquel que ha sido rescatado de las aguas y que ha sido criado en la corte del faraón. Por tanto, alguien que ha vivido como un rey. Pero curiosamente, la escena que contemplábamos el pasado domingo no está precisamente viviendo como un rey. Ha tenido que huir de la corte por defender a los hebreos y ha sido llevado al desierto. Y en el desierto está ejerciendo de pastor de rebaños que ni siquiera eran suyos, que era de su suegro Jetro. Por tanto, Moisés vive en la frustración, podríamos decir, de esos planes exitosos que parecía que Dios tenía para él. Pero es precisamente en ese desvalimiento, en esa debilidad, cuando se encuentra con el Señor. Se acerca a ver esa zarza que está ardiendo y lo primero que oye es una voz: descálzate, que la tierra que pisas es tierra sagrada. Curiosamente, cuando hablemos de la llegada a la tierra prometida, lo primero que le dicen a Josué cuando acompaña al pueblo de Israel en su entrada en la tierra prometida, vuelve a ser esa misma noticia: descálzate, porque la tierra que pisas es tierra sagrada. Por tanto, podemos hacer ese ejercicio espiritual esta mañana de pensar de qué nos tenemos que descalzar para escuchar la voz de Dios. Moisés tiene que descalzarse para encontrar su vocación. Tiene que tocar la tierra con sus pies para descubrir qué es lo que Dios quiere para él. También nosotros, cada Cuaresma, nos descalzamos de aquellos zapatos que quizá no son los más prácticos para nuestra vida de fe, esos zapatos que nos hacen rozaduras, que nos impiden caminar a gusto, y descalzos con humildad
emprendemos ese camino del desierto. El Éxodo, por tanto, es un camino que comenzará con un banquete, ese banquete de la Pascua, ese banquete del Éxodo, ese banquete de la tierra, de la salida de la tierra, que es un banquete de protección. ¿Recordáis que Dios convoca a ese banquete para que con la sangre de los corderos, luego leeremos el texto, pinten las jambas de las puertas y así cuando venga la maldición ellos queden protegidos? Continuará la travesía por el desierto con banquetes providenciales. Dios sigue ayudando, sigue acompañando a su pueblo, y cuando pasa sed le da el agua que emana de la roca. Cuando se encuentra extenuado y recuerda y añora las ollas de Egipto, se le ofrece un banquete de carne, recordáis las codornices, y de pan, recordáis el maná. Y concluirá, eso formará parte de la siguiente charla, concluirá con esa Pascua celebrada cuando llegan a la tierra prometida, recordando y agradeciendo esa travesía por el desierto y esa llegada a la tierra de promisión. El desierto es un lugar teológico en la Biblia. La Sagrada Escritura se vale de la geografía y de la orografía del terreno, del paisaje, para evocar las experiencias que el pueblo de Israel tiene de Dios. Este año hemos hecho los ejercicios con los banquetes, pero sería muy interesante, por ejemplo, hacerlo con los montes. El monte es el lugar del encuentro entre Dios y el hombre. El hombre sube a la montaña para encontrarse con Dios. Recordáis cómo Moisés subirá al monte Sinaí para encontrarse con Dios y recibir las tablas de la ley. Elías subirá al monte Carmelo para encontrarse con Dios y para recibir la palabra de Dios y anunciarla a su pueblo. El propio Jesús subirá a los montes y en cada monte se nos revelará algo de Dios en Cristo: el monte de las bienaventuranzas, el monte Tabor, el monte de los olivos, el monte Calvario. De la misma manera, el desierto también es un lugar teológico. Cuando el pueblo atraviesa el desierto, se encuentra con una faceta del rostro de Dios, para ellos desconocida u olvidada. Es el lugar donde la precariedad vital le lleva a experimentar que es lo único importante. Por eso Jesús se retirará al desierto, para identificarse con ese pueblo que, no teniendo nada, es tentado. Convierte estas piedras en panes. Y Jesús nos invita también a entrar en nuestro desierto personal para encontrarnos con Dios. De hecho, cuando en el siglo IV cesan las persecuciones de los cristianos, es necesario buscar nuevas formas de santidad. En los primeros siglos, ¿qué necesito para ser santo? Que me persigan como a Jesús y ser mártir como Jesús. Y por tanto los santos son los mártires, que son sacrificados por ser seguidores de Jesús. Y cuando cesan las persecuciones, nunca han cesado del todo, pero cuando ya el Imperio Romano no martiriza a los cristianos, hay que buscar el modo de vivir en santidad, y surge el fenómeno del monacato en el desierto. Se recupera toda esa mística del desierto, de dejarlo todo y abandonarnos a la providencia de Dios, porque en el desierto Dios me hace descubrir que cuanto menos cosas tengo, cuanto menos refugios poseo, cuantos menos sombrillas para quitarme el sol, cuanto menos seguridades para poder subsistir, descubro que solo Dios
es importante. En lenguaje de los místicos, que solo Dios basta. Entonces os invito a que esta mañana nos adentremos en el desierto, pues descalzándonos de todo aquello que nos estorba, para entrar en la sencillez, en la humildad, en la precariedad que significa el desierto, para encontrarnos con el Dios que hace camino con su pueblo, que acompaña a su pueblo. Es muy curioso en el libro del Éxodo la imagen del Arca de la Alianza. Yo suelo decir que el Arca de la Alianza es como el baúl de Carina, el baúl de los recuerdos, donde el pueblo de Israel va poniendo en el arca, va poniendo en el baúl los recuerdos de su experiencia de Dios que hace camino con el hombre. Y en el camino se encuentra con Dios y le da una ley y guarda las tablas de la ley en el arca de la alianza. Dios le da el maná y toma un puñado de maná y lo guarda en el arca de la alianza. Moisés saca agua de la roca con el bastón de Aarón y guarda el bastón de Aarón en el arca de la alianza. Son las reliquias, son los recuerdos de ese camino por el desierto. De tal manera que cuando quiera encontrarse con Dios, peregrinará al lugar donde se conserva el arca de la alianza. Salomón construirá un gran templo para guardar el arca de la alianza, el baúl de los recuerdos, donde Dios se ha hecho presente en medio de su pueblo. Por tanto, acompañamos al pueblo de Israel para entrar en el desierto. Gustamos, por tanto, del Dios anfitrión que se nos muestra providente en el desierto, misericordioso, ofreciéndonos sentarnos a su mesa. Descubrimos en nuestra vida que Dios siempre nos da lo que necesitamos, aunque, como el pueblo de Israel, también nosotros reneguemos de Él. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué miramos a nuestro alrededor y no vemos más que desgracias? Podemos decir, Dios, ¿por qué te has olvidado de nosotros? Y Dios nos dice, no solo no me olvido de vosotros, sino que aunque reneguéis de mí, yo os sigo dando lo único que es importante. Sabemos también que nuestro camino por el desierto tiene una meta. Nosotros vivimos en el desierto de la vida terrena porque nos espera la meta del cielo, el banquete celestial. Es importante caer en la cuenta de esto. No invertimos en la vejez, invertimos en la eternidad. Y por tanto está muy bien en las pensiones, los planes, todo eso, pero sabiendo que nuestra meta no es la seguridad en la tierra, sino que es la plenitud en el cielo. Entramos, os voy a proponer dos textos para esta primera parte de la mañana. La salida y el camino. Después, a mediodía, hablaremos de la meta y de lo que ocurre al pueblo de Israel cuando llegan a la meta del camino del Éxodo. Leo. Dijo el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes será para vosotros el principal de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de los hijos de Israel: el 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa, hasta completar el número de personas. Y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre
y rociaréis las 2 jambas y el dintel de la casa donde lo comáis. Esa noche comeréis la carne asada a fuego, y comeréis panes sin fermentar y hierbas amargas. No comeréis de ella nada crudo ni cocido en agua, sino asado a fuego, con cabeza, patas y vísceras. No dejaréis restos para la mañana siguiente, y si sobra algo, lo quemaréis. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta en honor del Señor, de generación en generación, como ley perpetua lo festejaréis. Recordáis que esta es la primera lectura de la misa del Jueves Santo, de la misa de la institución de la Eucaristía, porque nosotros reconocemos en ese banquete pascual los ancestros de nuestra Pascua, de la Pascua cristiana. En el Éxodo todo comienza con un banquete. La Pascua judía evoca el banquete de la salida, del Éxodos, pero un banquete que no se celebra individualmente, sino en familia, porque Dios, decíamos, no salva al israelita, sino que salva al pueblo de Israel. Y el pueblo se constituye por familias. Esto es bien importante, y esto conviene que lo recordemos los cristianos en todo momento, cuando vemos tantas leyes, tantas normas que desprotegen, que descabalan, que reinterpretan el término familia. Somos testigos de la desprotección de esa institución fundamental. Lo que me constituye en pueblo de Dios es que formo parte de una familia incorporada o perteneciente a ese pueblo de Dios. Lógicamente, el nuevo pueblo de Dios será la Iglesia, y lo que nos identifica es que formamos parte de una familia cristiana. El Concilio Vaticano II habla de la familia como iglesia doméstica, y por tanto la primera referencia eclesial que tenemos son los que me han transmitido la fe, la familia a la que pertenezco. Creo que se ha repetido ahí el primer párrafo. Se acentúa que Dios es el Dios de la historia, hasta el punto que la Pascua marcará el calendario de Israel. Lo primero que nos dice es el primer mes del año. Sabéis que hay 2 calendarios posibles del pueblo de Israel. De hecho, el pueblo de Israel celebra la fiesta de Año Nuevo en otoño, pero considera como el primer mes del año, el mes principal, el mes de Nisán, que es el mes de la primavera. De hecho, durante siglos ese mes se llamaba el mes de Aviv, el mes de primavera, y por tanto la primavera marca la Pascua y marca el comienzo del año litúrgico del pueblo de Israel. El texto que leemos en la liturgia del Jueves Santo contiene normas para celebrar la Pascua y los acontecimientos que en ella se conmemoran. Viene a ser un libro catequético litúrgico que resume de modo admirable el sentido profundo de aquella fiesta. En sus orígenes, los ritos de Pascua están en relación con una fiesta de pastores, es decir, el pueblo de Israel, antes de
antes del Éxodo, por decirlo así, ya celebraba esta fiesta. Era la fiesta del mes en que nacían los corderos, y por tanto empezaba la transhumancia. Es decir, hay que tener al rebaño recogido mientras las ovejas van pariendo, y una vez que ya los corderitos pueden empezar a andar, se van buscando otros lugares donde haya más agua, donde haya más pastos, para que en verano puedan los rebaños poder subsistir. Y por tanto se establece una fiesta pastoril. Ha nacido el ganado y por tanto celebramos una fiesta en la cual matamos un cordero del año anterior, nos lo comemos en familia, celebramos un fiestorro y nos ponemos en marcha para la transhumancia. Esa fiesta que ya existía en el pueblo de Israel se le da un nuevo contenido a la luz de la experiencia del Éxodo. Ya no somos solo un pueblo de pastores, un pueblo de ganaderos, somos el pueblo de Dios. Y Dios nos ha constituido como pueblo en el momento en que nos aglutina para llevarnos a la tierra de promisión. Estos ritos, por tanto, al ponerse en relación con el Éxodo, adquieren un nuevo significado. Ya no es que ha llegado la primavera, ya es que Dios ha llegado a nuestra vida y nos ha marcado una nueva primavera, la primavera de la libertad. Buenos días, queridos Álvaro y Mari. Buenos días. La comunidad, y dice así el libro del Éxodo, la comunidad comprende a todos los israelitas, organizados como una comunidad religiosa para conmemorar el acontecimiento de mayor relieve de su historia, la liberación de la esclavitud. La víctima, nos dice el texto, será una res de ganado menor, es decir, un cordero o un cabrito, sin defecto, puesto que lo vamos a ofrecer a Dios. A Dios le damos lo mejor, no le damos el resto. Muy curioso un pasaje del profeta Isaías, que habla de lo que significa Dios para el pueblo de Israel. Dice: os habéis olvidado tanto de Dios que reducís las cosas de Dios a lo que no vale para nada. Y pone el ejemplo de un carpintero que corta un árbol y de ese árbol pues quita las ramas para que le sirvan para leña, y con el tronco va haciendo tablones para hacer muebles para la casa, y una vez que ha hecho los muebles y que se ha provisto de leña para el invierno, lo que queda, ese tocón arrugado del cual están las raíces por un lado y el comienzo del tronco por otro, esa parte imperfecta, fea, con eso empieza a tallarlo y construye una figurita. Y esa figurita la pone en una estantería y empieza a adorarla como si fuera Dios. En el fondo, ¿qué está diciendo Isaías? Dios es lo que no vale, es aquello que sobra en vuestra vida. En cambio, el pueblo de Israel lo que hace es dedicar lo mejor a Dios, el mejor cordero, el que no tiene manchas, el que no tiene taras, el que es más guapo, más bonito, es lo que ofrece a Dios como lo más importante. Muchas veces los paganos critican que los cristianos no vendamos nuestros bienes más preciados, nuestros agrarios, nuestras joyas, y se lo demos a los pobres. Las joyas del Vaticano, ¿por qué no venden el Vaticano y se lo dan a los pobres? Pues sencillamente porque la fe del pueblo de Dios ha querido que lo mejor sea para Él, y nuestros mejores tesoros los dedicamos a Dios. No se trata de desdeñar las cosas de Dios porque tienen mucho valor, al contrario. Como ese cordero inmaculado, como ese cordero precioso que ofrecemos a Dios, eso mismo nosotros lo hacemos con nuestros templos, con nuestras iglesias, lo mejor para Dios. Además de eso, ese cordero sin mancha, los cristianos lo entendemos como un símbolo de Cristo. Cristo es el cordero degollado, el cordero que el día de la Pascua se ofrece en la cruz para nuestra salvación. Es el cordero sin mancha, el cordero inmaculado,
el que no teniendo pecado cargó con los pecados de los hombres para ofrecerse a Dios y así lograr la salvación de todos los hombres. Ese cordero tiene que ser un cordero sin mancha. Con la sangre del cordero se untan las jambas y el dintel de la puerta con esa sangre de la víctima. Y es parte esencial del rito. Y es lo que hace que el rito sea eficaz, porque la sangre derramada del cordero es lo que trae la salvación del pueblo de Israel. Analógicamente, la sangre de Cristo es lo que nos trae la salvación al nuevo Israel, que es la Iglesia. Por tanto, nosotros no pintamos las puertas, pero sí que la sangre de Cristo que bebemos en la Eucaristía es lo que nos protege ante la adversidad, ante las plagas, ante la persecución, ante la matanza de los inocentes. ¿Qué es lo que nos protege? La sangre derramada de Cristo muerto y resucitado. Es un banquete que refleja la urgencia. No podemos esperar, no podemos entretenernos en hacer salsas para para adornar el cordero. No tenemos tiempo para hervir las patatas, no tenemos tiempo para que fermente el pan. Ya, hay que hacerlo ya. La conversión no puede esperar. Tenemos ya que ponernos en camino. Y si el banquete de la Pascua es el alimento para el camino, hacerlo ya y consumirlo ya. No esperemos. Fijaos que es muy curioso que la Iglesia ortodoxa, la Iglesia oriental, no espera para alimentar con la Eucaristía a aquellos que han sido incorporados al pueblo de Dios. Y en el mismo rito del bautismo ya se hace partícipes a los niños con una cucharita de la sangre de Cristo. Se les da la primera comunión, porque el banquete de la Pascua no puede esperar. No debemos dilatar esa pertenencia al pueblo de Dios. No debemos esperar a que el niño elija para ser cristiano o no. La urgencia del éxodo, la urgencia de la liberación, la urgencia de la salvación nos hace que las cosas haya que hacerlas ya, que no significa hacerlas mal. Hacer las cosas deprisa, se pueden hacer deprisa y bien, pero la urgencia de la salvación está ahí. Y por tanto, ¿a qué esperamos para convertirnos? ¿A qué esperamos para abrir nuestras puertas a ese que nos trae la salvación? No se condimenta por falta de tiempo, no se añaden más alimentos que el pan y las hierbas del desierto, en señal de carencia. La Iglesia no ha complicado los ritos de iniciación. Lo más sencillo, un poco de agua te hace cristiano, un poco de pan te hace tener el alimento necesario para la peregrinación por esta vida. Cristo, siguiendo esa tradición del pueblo de Israel, no se complica, no busca elementos extraordinarios para poder incorporar a la salvación al nuevo pueblo de Dios. El atuendo y la postura de los participantes, de pie con las sandalias y el bastón, indica que es un pueblo en camino. ¿Cuántas veces hemos oído este año eso de caminar juntos? Somos un pueblo en camino. Es curioso que tanto el pueblo de Israel, en la religión judía, como el cristianismo, en la liturgia, en el rito, nosotros rezamos de pie, con la posición de salir andando. Cuando el sacerdote en la misa dice oremos, nosotros ¿qué hacemos? Ponernos de pie, porque somos un pueblo en camino, porque somos el pueblo del éxodo.
Si vais a una sinagoga o vais al muro de las lamentaciones o lo veis en la tele, veis que los judíos están de pie rezando, no se sientan. Se sientan para leer, para meditar, para pensar, para escuchar al rabino. En la homilía también os sentáis para escuchar al sacerdote. Escuchamos sentados, pero rezamos de pie. Oremos, levantemos el corazón. Es decir, siempre hay una invitación a esa postura de estar en camino, porque somos el pueblo del Éxodo, porque somos un pueblo en camino hacia una meta, que es la libertad. En la conmemoración litúrgica posterior, todos estos detalles, la premura, el camino, las sandalias, el bastón, significan, y así lo dice el texto, el paso de Dios por la vida del pueblo. Dios pasa. En hebreo, Pesaj. Pesaj, Pascua, significa paso. No solo que nosotros demos el paso de la esclavitud a la libertad, sino sobre todo que Dios pasa por nuestra vida, entra en nuestra existencia, hace historia con nosotros. Es curioso, según los escrituristas, que el primer libro en escribirse de la Biblia no fue el Génesis, fue el Éxodo. Precisamente en el Éxodo, lo veremos después en la siguiente lectura, es donde se instituye la fiesta del sábado. Y una vez que eso está instituido, es cuando el pueblo de Israel, cuya primera experiencia de Dios es el Dios de la historia, cuando se pone a reflexionar y sobre todo a compararse con la religión de los otros pueblos, dicen, esa experiencia que nosotros tenemos, de un Dios que camina con nosotros, que hace historia con nosotros, nos lleva a preguntarnos cuál es el auténtico Dios y en qué se diferencia nuestro Dios, que es el auténtico porque hace historia con nosotros, de los dioses de nuestros vecinos. Entonces miran a Egipto, miran a Babilonia y dicen, estos tienen un montón de dioses. Como les da miedo el volcán es un dios. Como no puede llegar al sol, el sol es un dios. Como no son capaces de controlar el día y la noche, el día y la noche son dioses. Y entonces esa reflexión le lleva a poner por escrito que nuestro Dios separó los cielos de la tierra y puso las estrellas en el cielo y pobló el firmamento y pobló la tierra. Es decir, todo eso que vosotros decís que son Dios, nosotros os decimos, todo eso son criaturas del único Dios, el Señor Yahvé, que es creador de todas las cosas. Es decir, la reflexión sobre el Dios creador es posterior de la reflexión del Dios de la historia, porque la primera experiencia que el pueblo de Israel tiene sobre Dios es la del Dios providente, el Dios que nos acompaña, el Dios que nos saca de Egipto, el Dios que nos alimenta y el Dios que pasa por nuestra vida, el Dios del Pesaj, el Dios de la Pascua. Y por tanto, el banquete pascual es el que marca el comienzo del año, porque todo lo creado está en torno a la experiencia del Dios que nos salva. Todo el año litúrgico de la Iglesia pilota o pivota en torno a la fiesta de la Pascua. Esa es la fiesta principal. Todo lo demás gira en torno a eso. La encarnación está al servicio de la salvación y por tanto nuestra fiesta de la encarnación, que celebraremos el viernes, está orientada hacia la Pascua. El que se encarna en el seno de María nacerá 9 meses después. Por tanto, la Navidad está al servicio de esa salvación que experimentamos en la Pascua. Por eso también para nosotros la Pascua será la fiesta principal del año.
Termino el comentario de este primer texto con un fragmento del Catecismo de la Iglesia Católica. Al celebrar la última cena con sus apóstoles, en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio un sentido definitivo a la Pascua judía. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y resurrección, la Pascua nueva, es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa el paso final de la Iglesia en la gloria del reino. Por tanto, nos situamos en el Éxodo, un camino que se inicia con un banquete familiar y comunitario, y con un banquete que nos pone en camino, que nos invita a estar permanentemente a la escucha de un Dios en actitud de camino, en actitud de búsqueda, en actitud de peregrinación hacia una meta. ¿Y qué pasa en ese camino? De entre los textos, de entre los muchos textos que señalamos sobre la travesía del desierto, he escogido uno. De hecho, si os dais cuenta, os he puesto versículos sueltos para no leeros un capítulo muy largo, pero yo os sugiero que en vuestro rato de oración leáis todo el capítulo 16 e incluso también el 17. El 17 lo citaré luego, es la continuación. El 16 nos habla de comida, el 17 nos habla del agua que emana de la roca. Por tanto, Éxodo 16, el banquete de un pueblo en camino. Una vez más, la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. No se lo creen ni ellos, si eran esclavos. Y hoy así van a comer. ¿Cómo iban a tener pan hasta hartarse? Pero bueno, un amigo de la infancia de mi padre emigró a Alemania. Cuando volvió a Alemania, todo lo que había en Alemania era maravilloso. Si queréis ver verde, tenéis que ir a Alemania. Si queréis comer buenos embutidos, tenéis que ir a Alemania. Si tenéis que beber vinos ricos, tenéis que ir a Alemania. Y hasta que un día le preguntamos: oye, ¿y tú por qué te volviste de Alemania? Siempre tendemos a añorar las cosas del pasado. Antes sí que vivíamos bien y no con estos que nos gobiernan ahora. Siempre añoramos lo de antes. Pero en el fondo yo nunca he tenido un coche tan bueno como el que tengo ahora, ni un ordenador tan eficaz como el que tengo ahora, ni unos amigos tan maravillosos como los que tengo ahora. Con lo cual tampoco estamos tan mal. Y siempre magnificamos y edulcoramos las experiencias del pasado. Y mira lo que hemos vivido, y mira de lo que estamos saliendo. ¿El pasado siempre fue mejor o no? Cierro el paréntesis. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Moisés y Aarón dijeron a los hijos de Israel: esta tarde sabréis que es el Señor quien nos ha sacado de Egipto, y mañana veréis la gloria del Señor. He oído vuestras murmuraciones contra Él, mas nosotros, ¿qué somos para que murmuréis contra nosotros? Moisés añadió: esta tarde el Señor os dará a comer carne, y mañana pan hasta saciaros, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones contra Él. Mas nosotros, ¿qué somos? No habéis murmurado contra nosotros, sino contra el Señor. Por la tarde, una bandada de codornices cubrió todo el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento.
Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, como escamas, parecido a la escarcha sobre la tierra. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron: ¿qué es esto? En hebreo, ¿qué es esto? Se dice maná. Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor os da de comer. Esto manda el Señor, que cada uno recoja lo que necesite para comer, una ración por cabeza. Cada uno recogerá según el número de personas que vivan en su tienda. Así lo hicieron los hijos de Israel. Unos recogieron más y otros menos. Y al pesar la ración no sobraba al que había recogido más, ni faltaba al que había recogido menos. Cada uno había recogido lo que necesitaba para comer. Los hijos de Israel comieron maná durante 40 años, hasta atravesar la frontera de la tierra de Canaán. Es el banquete de la providencia, es el banquete que Dios nos ofrece para que no nos falte en el camino nada de lo necesario, no a nuestro juicio, sino al suyo. He entresacado del texto los versículos fundamentales, pero en medio de eso pues nos cuenta que si alguno cogía pan de más para guardar para el día siguiente se corrompía, y que en cambio durante 6 días caía el maná, pero al 7º no caía, y por tanto el 6º día había ración doble y esa no se corrompía. Yo os digo que he entresacado del texto, luego lo leéis entero, pero nos vamos a lo fundamental. Cuando hay tentaciones, Dios envía alimento para que el enemigo no venza al pueblo. Es decir, el maná no es solo un alimento para matar el hambre material. Sobre todo es el alimento que nos asegura, o que le asegura a Dios, que el pueblo no murmure contra él, es decir, que no caiga en la tentación de la idolatría o del desprecio de Dios. ¿Recordáis lo que decíamos ayer? Ese Dios que prepara ante mí una mesa enfrente de mis enemigos. Por tanto, el maná, las codornices, el agua, es la mesa que Dios me prepara para que triunfe ante mi enemigo, para que el enemigo no se ponga a mi lado y me pueda agredir. Lo que hablábamos de con el enemigo no se dialoga, al enemigo siempre se le dice que no. El Éxodo destaca, sobre todo en los primeros capítulos del camino, la murmuración de Israel. Pero cuando están a punto de acarrear sobre sí la desgracia, Moisés intercede a Dios, que los perdona y les concede lo que necesitan a pesar de la falta de fe. Hay un relato en el Nuevo Testamento que yo suelo comentar mucho, sobre todo cuando estamos por allá por Cafarnaún, que es cuando aquellos discípulos de Jesús, Jesús está predicando y no hay manera de abrirse paso en el patio, y entonces levantan el tejado y le ponen delante al paralítico. Y Jesús dice, el evangelista dice, viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico, tus pecados quedan perdonados. Y yo suelo insistir en esa clave. La fe que tenía, ¿quién? El paralítico. No sabemos si tenía fe. La fe quien la tenía eran los camilleros. Aquí ocurre lo mismo. El pueblo de Israel ha perdido la fe, pero siempre hay un Moisés que intercede ante Dios por su pueblo. Necesitamos intercesores. Jesús, que es muy listo, nos dejó a su madre como intercesora. Pero también de tejas abajo necesitamos en la Iglesia
intercesores. Por eso vamos a misa y le decimos al sacerdote, ¿podría decir la misa por mis difuntos o en acción de gracias o por mis intenciones? O vamos a un convento de clausura y le pedimos a las monjas, oye, por favor, en vuestras oraciones no os olvidéis de este problema que tengo, de este enfermo que hay en mi familia. Necesitamos intercesores. Pero no solo para que pidan por las cosas que nos pasan, sino para que pidan sobre todo por las cosas de las que no somos conscientes que nos pasan. Es decir, de nuestros pecados, de nuestra fragilidad ante las tentaciones del maligno. Moisés ve que el pueblo está murmurando, que está a punto de abandonar la fe en el Dios auténtico. Y Moisés y su hermano Aarón, ¿a qué se dedican? A interceder. Y la intercesión de Moisés será lo que provoque la salvación del pueblo a pesar de su falta de fe, a pesar de que están murmurando contra Dios. ¿Cuántos en nuestra familia tenemos un hijo, un sobrino que ha abandonado la vida de la iglesia? Y nos preguntamos, oye, ¿qué he hecho mal? ¿En qué he fracasado? ¿En qué me he equivocado? Si yo he intentado transmitirle unos valores, una experiencia de fe, y se han ido. No te preocupes, tú sigue intercediendo, sigue haciendo de Moisés, de Aarón, de Carmelita descalza o de María. Es decir, sigue intercediendo, porque tu fe salvará a los que han perdido la fe y murmuran contra Dios. El desierto, como la vida, es un medio adverso, hostil, un lugar de prueba donde es constante la tentación de buscar refugio al margen de Dios. Di que estas piedras se conviertan en panes. Jesús también va al desierto y también es tentado. Concretamente, querer volver a Egipto, donde todo parecía resuelto, aunque a costa de la libertad. Cuando avanzamos al capítulo siguiente, nos volvemos a encontrar este mismo paradigma. ¿Recordáis lo que os decía del capítulo 17? El pueblo tuvo sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? El texto bíblico, ante la duda del pueblo creyente, de nosotros que somos pueblo creyente, sobre la providencia divina, quiere transmitir el siguiente mensaje. A lo largo de la historia, contemplada como un camino de la libertad a la alianza, Dios ha demostrado que no abandona a los suyos. Esa es la experiencia de nuestro pueblo. Se ha puesto de moda entre los cristianos un mensaje de pesimismo. Esto se acaba. La nueva religión mundial, el reseteo mundial del que oímos tanto hablar, la conspiración de todas las fuerzas del mal y de todos los poderes para acabar con la fe. ¿Habéis oído hablar de esto, verdad? Pues no os preocupéis, que creemos en Dios y que Dios es providente. Y esto ocurrió hace 3.300 años y ha vuelto a ocurrir una y otra vez. Y aquí estamos. Y aquí hemos sobrevivido. Y no nos asustemos porque en vida ascendente cada vez somos más viejos y no hay relevo. Lo habrá. Y si no, es que Dios no necesita vida ascendente para salvarnos y pues se buscará otra cosa. Pero estamos en sus manos. Y es un Dios providente. Y aunque el pueblo murmure, y aunque el pueblo caiga en el ateísmo, y aunque el pueblo se olvide de él, siempre habrá un cristiano
que siga anunciando a Cristo y siga logrando la salvación de todos, porque Cristo murió por todos, hasta por Putin. También por él dio la vida el Señor, y también por él derramó su sangre, por cada uno de nosotros y por todos nosotros. Aunque ahora ya hemos cambiado el todos al muchos, es una cuestión de libertad. Que no hay derecho a eso. Que no hay derecho a Yo lo llevo muy mal. Lo llevas muy mal. Bueno, hablaremos de eso en otro momento cuando hayamos roto el silencio. Pero por todos dio la vida el Señor. Claro, se nos queda un poco cara de tontos y entonces ¿qué hacemos aquí esforzándonos? Si ha dado la vida por todos, ¿para qué? Pues para agradecer y anunciar con nuestra vida esa salvación que viene de Cristo. Yo no soy bueno para salvarme, ya me ha salvado Cristo. Yo no trato cada día de vivir según los cánones de la ley divina para salvarme yo, ya me ha salvado Cristo. Si yo trato de vivir conforme al Evangelio, es para agradecer el don de Dios y para ser testigo de ese don de Dios ante los que no creen, ante los que me persiguen, ante los que se ríen de mí, porque voy de gris o de negro y hablo de Jesucristo allá donde me dejan. Esa es la misión del cristiano. No ser buenos para salvarnos, sino vivir como Dios quiere para que otros puedan salvarse por medio del testimonio, no mío, de la iglesia de la cual formo parte. Cierro paréntesis. El pueblo murmura añorando una comida, decíamos antes, que muy raramente habrían podido comer en Egipto, ollas de carne y pan hasta la altura. No olvidemos que eran esclavos. Pero Dios responde asegurando que tendrán lo que piden a su manera. Es decir, la carne en las ollas pues serán las codornices, el pan hasta hartarse será el maná. A lo mejor es ese pan sin cuerpo que decían que les daba náuseas, pero lo necesario para seguir adelante. La ración de cada día, si atesoras, se estropea, se corrompe. Cuánta gente ha vivido soñando que le tocara la lotería y cuando les ha tocado han sido unos desgraciados. El maná de cada día no necesitamos más ni menos. Lo que Dios nos va dando y nos va sacando adelante. ¿Verdad, querido Álvaro? ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Dios promete pan y anticipa implícitamente la ley del descanso sabático. Luego cuando leáis el texto veréis eso del séptimo día y que no había el maná, de alguna manera está anunciando lo que luego pondrá por escrito en el libro del Génesis, aunque nosotros lo leamos en ese orden. Asegura que además de pan también tendrán carne como en Egipto. El don del maná se inscribe en una secuencia de tarde-mañana. Es curioso, por la tarde viene la carne, por la mañana el maná. Recordáis que en el libro del Génesis pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero, ¿recordáis? El pueblo de Israel cuenta los días desde el atardecer. Y por eso esa secuencia tarde-mañana, en el fondo lo que está haciendo es justificar el calendario o la manera de contar los días del pueblo de Israel, como ocurre en el relato de la creación. Dios se presenta como un administrador diligente que da a cada uno lo que necesita y aporta lo que le falta a quien no ha sido previsor. Unos cogen más, otros cogen menos, pero al final lo ponen en la balanza y hay para todos y todo lo que necesitan. El Nuevo Testamento, lo veremos creo que esta tarde, presentará el maná como un alimento providencial durante 40 años en el desierto, pero en contraste con el alimento que proporciona el pan de vida eterna. Dedicaremos un ratito de reflexión y de meditación al discurso del pan de vida como ese banquete que ya no es para quitarnos el hambre aquí, sino como alimento de vida eterna.
Y aquí lo dejamos. ¿Qué os propongo para este rato? Lo que os decía, ese esquema, qué dice el texto, qué me dice el texto, qué le digo yo a Dios a partir del texto, y hago silencio contemplando ese rostro de Dios que se me manifiesta. Tú eres el Dios de la historia, el Dios que no deja nunca solo a su pueblo. Haz historia conmigo, Señor. Transforma mi historia de pecado en una historia de libertad, en una historia de salvación. Yo soy tuyo, estoy en tus manos, transforma mi historia personal. El hecho de tener dos textos significa que podéis hacer dos ratitos, de media hora, un poco larga, en el cual vayáis ahondando en estos textos.